Bien, colegas, entonces el día de hoy nos va a invitar la profesora Ana Chow de la Universidad Huracán, la cual nos va a estar apoyando en la parte de investigación científica. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Un placer estar aquí con todos ustedes y muchas de las caras son familiares y creo que no es un tema desconocido. Bueno, ustedes saben que con todas estas nuevas transformaciones de nuestras políticas, ¿verdad? Todo lo que son los subsistemas, articulándose y trabajando en conjunto, y apuntamos, ¿verdad?, a venir a fortalecer las capacidades de los profesionales de la región. En este caso, nuestro gobierno enfocado, ¿verdad?, a poder restituir derechos tanto de nuestros pueblos, las comunidades, campo rural, urbano, ha venido marcándose en las reestructuraciones de política y en cuanto a lo que es la investigación en general. Sabemos de que cada institución, cada casa de estudio superior, cada centro educativo, ¿verdad?, tiene sus estructuras propias, pero los procesos son iguales, son estandarizados. En este caso, ¿verdad?, Huracán, actualmente con todos estos cambios, está haciendo también cambios en su política, su normativa, reestructurándose a lo interno y viendo, ¿verdad?, la parte externa también para llegar a todos los territorios. Y un pilar fuerte que se ha enmarcado y que nos han mandatado desde nivel central es el talón de Aquiles de la investigación, la innovación, el emprendimiento y los proyectos sociales. Y en este aspecto, toda esta rama, ¿verdad?, no se desprende de lo que es la aplicación del método científico. Todos ustedes ya graduados con una licenciatura, una maestría ya, saben de que no es fácil aplicar el método científico desde las diferentes perspectivas, diferentes niveles de investigación, los diferentes paradigmas, y en lo que es más que todo la docencia, ¿verdad?, el paradigma constructivista, y enfocado a estas nuevas realidades, tenemos nosotros que irnos empoderando más de estos procesos. Casualmente, ayer, en la capacitación docente que tenemos todos los años, ¿verdad?, en Huracán, tratamos de venir contextualizando, traer a las realidades las necesidades de toda nuestra región. El proceso de investigación no es difícil, pero sí es un trabajo arduo y muchos los han experimentado porque hay que ver, ¿verdad?, desde las perspectivas, las necesidades y el interés de cada quien. Lo que me gusta a mí no le gusta a él y así vamos, ¿verdad? Cada quien tiene sus intereses y las particularidades en las diferentes necesidades que atraviesan las diferentes sociedades. Entonces, la investigación científica, ustedes ya saben que es el pilar, es una temática que todos nos debemos profesionalizar porque en el aula de clase esa es la labor del docente. El proceso de investigación no es necesario ir al campo. Desde nuestra aula de clase nosotros podemos aportar con la investigación, las sistematizaciones, con los diferentes enfoques, a mejorar una situación que hemos detectado, donde nosotros estemos colaborando, donde nosotros estemos laborando. Y esa trinchera, por así decirlo, son las aulas de clase, donde nos ubican y tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, con ese grupo de niños, jóvenes y adolescentes. Entonces, la investigación científica, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Qué implica, maestros? ¿Es un caminar fácil? ¿Es un caminar sencillo, maestro? La científica tiene que ir con una estructura determinada, unos pasos a seguir, porque si dice que es científica, yo estoy entendiendo lo que no es empírico, algo que lo hago por casualidad, que lo hice sin querer. Científicamente me imagino que tiene que dar un proceso de cómo voy haciendo esto hasta llegar a lo que yo quiero. Correcto. Y ese proceso, compañero, es lo que nosotros debemos de ver, cuál es la estructura, el formato que nos pide la institución
institución de nosotros laboramos. Porque yo no puedo tomar un formato, por ejemplo, de aquí, del Colón, que está enfocado tal vez, digámosles así, a las prácticas que necesita también un poco de ese proceso de investigación, pero es una estructura ya propia de esa institución, ¿verdad? Yo no puedo venir a desarrollar ese proceso de investigación con antiguas estructuras o formatos de donde yo laboraba anteriormente. Yo me tengo que adaptar a la estructura de ese nuevo centro, de esa nueva institución. A veces a nosotros nos cuesta desprendernos para volver a aprender, ¿verdad? Recuerden que no somos estáticos en un solo lugar, somos cambiantes y tenemos que irnos adaptando donde nosotros vayamos movilizándonos o donde nos ubiquemos. Por eso el ser humano en el proceso de investigación científica no tiene que centrarse, ¿verdad?, con lo que ya aprendió. Cada contexto es diferente que necesita que nosotros nos adaptemos a esos contextos. Imagínense que todos nosotros, si estamos aquí en el casco urbano de Bluefield y en algún dado caso nos movilizan a la zona rural, tenemos que adaptarnos a esas realidades del casco rural, porque no es lo mismo, no es la misma realidad. Y eso es lo que nos mandata la investigación, adaptarse, esos cambios, porque no es el punto de vista del investigador, es el punto de vista a quienes vamos a intervenir, ¿verdad? El fenómeno, la persona, la institución. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ver y todos aquí ya conocemos el paso a paso de la investigación. Vamos a ver. Sí, todo ya debemos. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos de hacer cuando nos adentramos al proceso de investigación o cuando nos dicen, mire maestra, necesitamos hacer una investigación? Necesitamos ver, aquí está esta problemática. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando detectamos el problema? Seleccionar un tema. Ya está, ya miró usted el problema. El problema es el tema, pero después lo reestructuramos, que vamos a ir viendo. Objetivo. No puedo hacer objetivos sin tener tema. ¿Un bosquejo? ¿Disculpa? ¿Un bosquejo? Ese bosquejo, diagnóstico. ¿Y qué es el diagnóstico? Es la primera pauta o es la puerta que me va a acercar a comprender ese problema, esa situación. El diagnóstico me dice, miren, en el aula de clase, primer año A, iniciamos con 30 estudiantes. Miramos que cada trimestre o cada 15 días se va ausentando. Tenemos un problema de inasistencia y esa inasistencia nos lleva deserción estudiantil, que es un problema. El ausentismo constante que se va prolongando ya, cuidado, ayer fueron 2 estudiantes, hoy 3, mañana 4. Tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los niños se están ausentando? Nosotros como investigadores tenemos que ver más adelante de ese ausentismo. ¿Qué es lo que nos va a repercutir que nuestros jóvenes, nuestros niños estén ausentando? Y tenemos que investigar o ver cuáles son las causas por las cuales se están ausentando. Y de ahí es donde yo empiezo con el diagnóstico, ¿verdad? ¿Y qué implica el diagnóstico? Es profundizar en el problema que he detectado, ¿verdad? Que de ese problema que yo he detectado, el problema que yo he detectado, compañero, ¿cómo me electrónico, pues, profe, me ayuda. Vamos a ver, que es aquí donde ya empezamos cuando con mi diagnóstico yo corroboro si realmente el problema es el ausentismo, ¿verdad? Más adelante, ese problema que yo he detectado me va a dar un impacto.
ya estoy previendo futuro, que yo voy a confirmar si realmente se va a ejecutar o se va a consolidar lo que es la deserción estudiantil, y yo puedo anticipar también qué porcentaje, viendo el ausentismo de nuestros estudiantes. Ok, el diagnóstico nos va a arrojar, mire profesor, el problema, de 20 niños, ya 8 se me están ausentando constantemente. Tengo un problema de ausentismo en el aula de clase o inasistencia, ¿verdad? Ya detecté el problema. ¿Cómo hago yo para formular el tema de mi investigación? Que son elementos, identifico el problema, el ausentismo. ¿Y de quién? De mis estudiantes. ¿Qué grupo estoy coordinando yo? El primer año A. El primer año A, correcto. Entonces me interesa investigar por qué se está dando el ausentismo en mi grupo. En este caso, el primer año A. ¿De dónde? Instituto Nacional Cristóbal Colón. ¿Y de dónde es el Instituto Nacional Cristóbal Colón? De Bluefield. ¿Y qué periodo te interesa? El actual, el que yo estoy atendiendo, 2024. ¿Ustedes ven? Ya está formulado el tema, ¿verdad? Fácil. Claro, perfecto. Entonces, el tema sería, vamos a ver, la interrogante, ¿verdad? Identifico, me hago mi interrogante, ¿por qué? ¿Por qué el ausentismo de los estudiantes? ¿De dónde? Del primer año a que yo estoy atendiendo. ¿De cuál institución? Instituto Nacional Cristóbal Colón, y me interesa el año presente, 2024. Los estudios se pueden hacer también de manera prospectiva o retrospectiva. Si me interesa ver anteriormente, por ejemplo, vamos a omitir el primer año, si a mí me toca el segundo año, ¿verdad? A del instituto, y yo detecto en esos estudiantes que tienen una problemática X, yo ya detecté, mira, la mayoría de los estudiantes tienen este problema. Poco análisis. ¿Dónde está la base fundamental para que nosotros logremos un buen análisis, una buena interpretación? ¿Sí? A ver, compañeros. ¿Qué hace o cuál es el área que fortalece esa capacidad del ser humano? El análisis, la interpretación, lengua y literatura, ahora en español, no sé cómo le llaman. Lengua y literatura. Ok, estos niños tienen esa problemática. Voy a hacer un estudio retrospectivo. Quiero ver hacia atrás qué pasó. Si fue el estudiante en sí, ¿verdad?, el factor principal, o fue estrategia, fue metodología, voy hacia atrás. ¿Qué quiero investigar en todo ese término si voy a hacer un estudio retrospectivo? Al estudiante, la metodología, programa, currículum, yo tengo que ver qué es lo que me interesa. Si el problema está ahí. Pero yo miro que el estudiante tiene problema aquí ahorita. ¿Lengua y literatura tiene secuencia? ¿De primero a segundo? Ok, me sigue dando eso. Ok, quiero ver las estrategias, o puedo ver también metodologías, o puedo ver contenidos. ¿Qué contenidos se le dificultaron? ¿Por qué se le dificultaron? Que la continuidad hoy le está afectando, ¿verdad? Tengo que encontrar la raíz de ese problema ahí en el pasado para poderlo atender aquí en este presente. Ese es un estudio retrospectivo, ¿verdad? Y yo puedo también plasmarlo en un tema, ¿verdad? Ya no va a ser 2024. Y ojo aquí, en nuestra normativa, voy a hablar propiamente de UNECAM, ¿verdad? Vamos a ver cómo diseñamos este tema, porque la normativa está estructurada. El tema no se debe de pasar más de 15 palabras. ¿Por qué? Por normas también editoriales, porque las revistas editoriales no te aceptan, ¿verdad?, que se pase más de 15 palabras en un tema. Entonces nosotros tenemos que el tema sea lo más claro posible, que dé a entender la idea que se quiere
investigar y más que todo que sea atractivo también para que llame la atención de los lectores o investigadores, ¿verdad? Que estén enmarcados en esa área que yo voy a intervenir. Entonces, en este caso, vamos entre todos a construir el tema procurando encajonarlo según la normativa de las 15 palabras. En el caso de la Universidad PICU, ¿verdad? Lo lleva hasta 20. Y en el caso también de nuestra institución, cuando el tema lo amerite y el tema realmente sea un tema complejo, nosotros aceptamos hasta los 20, pero esa investigación, ese tema, entra a una comisión para análisis para ver si realmente el tema lo dejamos en los 20, la valoración si es complejo y amerita esos otros elementos, ¿verdad?, que lo esclarecen más. Entonces entramos en ese proceso. Creo que Vicu también tiene una comisión que hace la revisión de estos temas para ver si cumple, ¿verdad?, con los estándares que ellos estipulan en su normativa. Entonces, en Huracán, 15, pero dependiendo del interés, la complejidad del tema, la comisión dictamina si lo reduce a 15 o lo deja, ¿verdad?, a los 20. ¿Estamos? Entonces, nosotros vamos a ver aquí cómo vamos nosotros, ¿verdad?, a venir a establecer un tema, ya sea con 15 o con los 20 que nos pide el libro. ¿Okay? Los 15 de Huracán o los 20 que nos pide el libro. No sé, en nivel de secundaria, cuando hacen sus documentales, si hay libertad en la construcción de sus temas. ¿Tiene libertades? Bueno, sería bueno que los que dan, ¿verdad?, esta área, esta materia, les pudieran explicar que dentro de secundaria, ¿verdad?, la dinámica es muy diferente a la que aplican las universidades, para que cuando ellos vayan en ese periodo de transición ya a nivel de estudios superiores, no se impacten cuando va, no, redúzcamelo, vamos a delimitarlo más, ¿verdad? No, pero es que me dijeron que así es. ¿Okay? Y otro detalle es que Huracán toma en cuenta cuando se construye un tema para investigación que no me lleve siglas. ¿Okay? Nosotros aquí en la localidad podemos conocer el significado de esas siglas, pero la persona que viene de afuera no, ¿verdad? Entonces el tema por eso tiene que ser lo más claro, que ubique al lector y que le llame la atención para escudriñar todo el documento y ver los resultados. Entonces, hagamos la práctica para poder construir el tema. No sé si dejamos que como práctica o alguien que le interese un tema que ya lo quiera dejar esclarecido. El ausentismo. ¿Qué quiero saber del ausentismo? Muchas veces nos hacemos la gran interrogante. ¿Por qué se está dando el ausentismo entre los estudiantes de primer ingreso? Pongámosles así, ¿verdad? Como docente, si yo estoy aquí, yo me hago la pregunta, ¿por qué tanto ausentismo entre mis estudiantes? Y como docente yo tengo que estar claro, ¿qué quiero investigar del ausentismo? Dígame usted, profesor, ¿por qué le interesa el ausentismo? ¿Qué le interesa conocer del ausentismo? Sus causas. O sea, ¿qué causas, si son económicas, sociales? ¿Qué causa? Mira, ahí está el interrogante. De ahí partimos. Una interrogante. No es el tema todavía, pero el profesor quiere saber qué causas conllevan al ausentismo en el estudiantado del primer año A del Instituto Nacional Cristóbal Colón. Me interesa saber, voy a seguir, o sea, ¿mi asignatura es todo el año o un semestre? ¿Las asignaturas en secundaria son todo el año o van por semestre? Todo el año, ok. 2024, periodo 2024. ¿Qué causas conllevan al ausentismo de los estudiantes del Instituto Nacional
tema entonces. ¿Qué pasa cuando nosotros aquí ya vamos a ir delimitando? En un tema de investigación, la interrogante se va eliminando. ¿El qué? La gran pregunta, ¿qué? Yo lo elimino. Entonces, ¿qué me interesa? Causas. Ahí empieza mi tema, ¿verdad? Causas. ¿Causa qué? Vamos a ir reduciendo para que veamos cómo lo dejamos en 15 palabras, que sea claro, ¿verdad? Y de interés. Yo ya le eliminé el interrogante ¿qué? Entonces me interesa ver causas del ausentismo en estudiantes. Pero está generalizado. Ah, ya está generalizado. Sí, porque si hablamos de un año, pero ahí es como de todo el Colombia, Colombia. por eso, ahí ya vamos a ir. Por eso, en el tema yo debo de irlo aterrizando. Causas del ausentismo en estudiantes, ¿de dónde? A mí me interesan mis estudiantes. El primer año. Tercer año B, porque Ah, bueno, tercer año B. Dice. Causa del ausentismo en estudiantes de noveno grado B, coma, ¿de dónde? Instituto Nacional Cristóbal Colón. Recuerden que ahí no van a poner siglas de la institución, se pone el título completo, que ya vamos a ver también. Vamos a ver si hay 15 o se pasa de 15. Yo siempre he preguntado en ese tema, porque palabras y conectores en el término de lengua y literatura son dos cosas diferentes. Por ejemplo, causas del ausentismo, el conector entre esas dos palabras es del. Entonces, cuando ustedes suman, eso es algo que yo cuestionaba, toman en cuenta palabras y conectores. Y eso es lo que hace que se dificulte. Porque te imaginas, ahí estamos tomando conectores, entonces esa Academia. habría que... Sí, ese es para que veamos dónde están los pelones que nos cuesta reducir los temas, que son artículos, conectores, ¿verdad? Los relacionantes entre oraciones, que muchas veces hasta nosotros nos peleábamos, ¿verdad?, con nuestros directores, pero ¿por qué metes esto como palabra? Es que no es una palabra, es un conector. Correcto, pero ellos lo toman como palabra. Entonces deberían de ser palabras y conectores. Y entonces, por eso, todas esas normativas se están reestructurando para que esos vacíos queden plasmados. Cristóbal Colón, bueno, 2024, para Completo. omitir. 15. ¿Están los 15? Tomando en cuenta 2024. Bueno, ya no Y vamos si a- se acepta la abreviación del colegio. No, en los temas no. No. Cuando el tema fuese complejo, ¿verdad?, que necesitamos nosotros señalar, por ejemplo, O 15. No lleva punto al final. no, los temas de investigación que están en la portada de los documentos no se terminan con punto. ¿Ok? Pero está la gran pregunta. ¿Se han hecho la pregunta por qué? Porque se dice que cuando termina una oración, una frase, Porque punto, continuará. continuará. El problema no se ha acabado. Y hay perspectivas que en los resultados les den indicio para que esta investigación continúe dentro de otras perspectivas. Otros elementos que se descubrieron como hallazgos puedan también entrar a formar parte de este tema. Miren, ustedes van a tener, dice, buenos indicios. Ok, 2024, está completito. Causa el ausentismo en estudiantes de noveno grado B. Imagínense que si nosotros quisiéramos estudiar
Causa el ausentismo en estudiantes del Instituto Nacional Cristóbal Colón. Todo el colegio. ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? Yo en el tema lo puedo dejar así. Cristóbal Colón, periodo 2024. O si me interesa el primer semestre, que quiero ver ahí, ¿verdad? Que es investigación, acción, que es a lo inmediato. ¿Por qué? En mis objetivos, en el objetivo general, si yo lo dejase solamente de manera generalizada, en mi objetivo general yo voy a especificar, yo quiero analizar la causa del ausentismo de los estudiantes. Aquí es donde delimito, ¿de dónde? Del tercer año, ¿verdad? B, del Instituto Nacional Cristóbal Colón. En mi objetivo yo te estoy diciendo, no me interesa la generalidad, me interesa un grupo de esa institución. ¿Okay? Si en el tema le pidiesen, ¿verdad? Cuando ustedes quisieran generalizarlo, que esos son los procesos que entramos a discusión a veces los docentes, pero entonces que me especifique, o sea, que aquí se pase más de las 15 palabras. Yo lo dejo general en el tema, pero en mi objetivo yo especifico con qué sección o con qué grupos. Sí, es algo complejo. Entonces, por eso yo creo que muchos pasaron esas experiencias, que cuando le revisaban sus documentos, vaya a mejorar esto, vea si esto lo quiere aquí, o especifíqueme bien en el objetivo, qué es lo que quiere, hacia dónde. ¿Okay? Y algo de cajón, y se los digo en general porque recuerden que los docentes que desarrollan esta asignatura, cada quien tiene su estilo, su metodología, ¿verdad? Pero las normativas son únicas y es la misma para todos, dependiendo de la institución. En el caso de Huracán, si un docente le dice, mira, quíteme de ahí el título, perdón, el periodo, quíteme el ubica en el objetivo. ¿Okay? La normativa dice que en el título se debe de señalar el problema, a quiénes va a intervenir, dónde va a estar, dónde es verdad el problema y el periodo o la fecha que va a realizar la investigación. Eso es de cajón, pero hay docentes que le dicen, no, ubíqueme el periodo en el objetivo mejor y así disminuimos. Entonces eso entra en un proceso de llegar a acuerdos con los miembros de las comisiones. Por eso muchos decían, ay, porque atrasan mucho la respuesta. Pero es que muchos nos regimos por la normativa. Y otros porque es que no me gusta ver el tema y me gusta más. No es que te guste, es lo que dice la normativa. ¿Okay? Una pregunta, ¿usted anda la normativa a mano? Correcto. Se las traje. ¿Y digital? Y digital también. Esta es la normativa de Huracán, que se rige hasta el momento, hasta nuevas orientaciones, porque va a entrar en un proceso de reforma, ¿verdad? Incorporando las realidades, nuevos contextos, incorporando nuevos elementos que nos han solicitado, ¿verdad? Ya no es solamente investigación. Ahora la política abarca investigación, innovación y emprendimiento. ¿Ok? Va a abarcar también lo que son las perspectivas de ciudades creativas. Imagínense, la investigación ahora va a ser más amplia, que tiene que llevar el enfoque de ver las perspectivas para que esas investigaciones en los resultados se acerquen, podríamos decir, a propuestas que se puedan ejecutar proyectos de desarrollo social. Según el área de estudio, muchos aquí tal vez son de ciencias naturales, ciencias sociales. ¿Qué otra área hay? Solo sociales. Solo sociales.
Pero Bueno, y hay sociales algunos que compartimos otras materias. Dependiendo el interés de la investigación, dependiendo del área, ¿verdad? Cada área se espera que en las investigaciones que haga, uno de los resultados que esté ahí pueda dar pauta para construir un perfil de proyecto. De los resultados de sus investigaciones, ¿verdad? Dependiendo de la temática que abordaron, y si es de interés social, interés económico, pues dependiendo del área cultural, lo que le interesa al profesor dice, se revisan los resultados. Todos los gestores de proyectos se basan en sus investigaciones, se van a los resultados y ven cuáles de esos resultados da pauta para construir un perfil de proyecto, dependiendo el área. ¿Okay? Entonces, esta es la base principal para los proyectos de cualquier ámbito. Usted da investigación, ¿verdad, Vicky? Tengo digital eso también. Sí, entonces, en las normativas, la mayoría de los que están aquí presentes estudiaron en Huracán, conocen esta normativa. Esta normativa es actualizada, la que ustedes conocieron ya quedó derogada. Esta tiene nuevos elementos y esta dentro de poco queda derogada y entra otra en vigencia. Entonces, todos los procesos de investigación se van mejorando y todas las normativas se van mejorando. Hay estudiantes a veces que se quedan encajonados con la normativa anterior cuando les presentan, pero es que no, tienes que actualizarte con ella. Esta ahora le pide otro. Si usted, por ejemplo, salió con la normativa anterior y en estos momentos usted va a entregar su monografía, se revisa y le van a decir, mire, falta esto acá, porque según la normativa tiene que actualizarla con esta. Profe, esto me parece perfecto que nosotros nos actualicemos porque hay un problema entre nosotros mismos cuando revisamos esas famosas monografías o los trabajos de investigación y decimos, esto no es así, pero el profesor aquel me enseñó así porque tiene su propio estilo para enseñar, pero la normativa no debe de variar. Si tiene esos 4 elementos que usted dice, no importa el resto cómo lo haya aplicado el maestro. Y eso es importante porque a veces nos vemos con esa realidad y el estudiante se siente inseguro cuando encuentra otro maestro que le explica, no, pero es que el maestro, el otro me dijo que era así. Entonces, pero si nos basamos en las 4 elementos que deben tener esa normativa, creo que no nos perderíamos. Así es, eso es lo que ustedes tienen que tener presente, ¿verdad? Los elementos principales. Si lleva un elemento extra es porque lo estamos floreando, pues, pero la base fundamental son esos 4, porque esos 4 ubican al lector. ¿Cuál es el problema? ¿Con quién es el problema? ¿De dónde es? ¿Verdad? ¿Y en qué tiempo lo hizo? Para ver si el problema. Imagínense que el ausentismo, ¿desde cuándo no estamos escuchando el problema del ausentismo en aula de clase? Que nos está llevando a lo que es la deserción o el retiro, ¿verdad?, escolar. ¿Pero qué te iba a decir algo? Sí, yo creo que ese problema es porque los maestros de secundaria nos ponen de jurado y cada quien lleva su manera como ve una investigación. Incluso hasta los mismos docentes que imparten la asignatura de lengua y literatura. La universidad lo que hace es darle un taller a los maestros en relación a las investigaciones y darle esta misma normativa para que cuando vaya a un jurado él sepa en qué va encarrilado. En la secundaria no, cada quien va con lo suyo, hay unos que son más exigentes y por eso se crean esos problemas. Para mí, los 5º años, los directores deberían de organizar como un taller sobre lo que es una investigación documental y lo que es una investigación, ya sea científica, con sus diferentes ámbitos, porque hay maestros que no queremos lucir, actarnos, el ego no gana y queremos demostrar cuánto sabemos humillando a un estudiante. Y yo creo que es con esto que tenemos que trabajar para enseñar de manera correcta. Mira, hay una normativa. Hay una normativa para los trabajos de 5º año. El problema es cuando el docente no está empatado, o sea, no quiere llevar una secuencia de trabajo. Se les orienta primero, es un cuaderno para trabajar.
van con el tema, delimitan el tema, el objetivo general, o sea, pero el maestro va corrigiendo eso. El chaval no tiene que ir a imprimir el trabajo y entregarlo, sino es el cuaderno que va a corregir al final. Cada importe es una evaluación que el maestro hace del trabajo que va haciendo el muchacho, y es un proceso, porque se le va enseñando, se le va educando a él cómo hacer el trabajo. El problema es que cuando el maestro no lleva esa secuencia de trabajo y el chaval busca a alguien, maestro, hacerme el trabajo, lo hace, cuando van a exponer, no manejan el tema porque no lo hicieron. Entonces ahí es donde caen bastantes estudiantes. Pero yo creo que hay una normativa y todos los profesores de lengua y literatura lo manejan, porque eso ya se dio y se está dando el cambio. Sí, de eso yo estoy de acuerdo, profesor, pero yo digo, a mí me llaman de jurado, soy de ciencias naturales. Y como maestro de ciencias naturales, eso que usted está hablando, ese proceso, que lleva, que no lleva, yo lo desconozco. Yo me siento como jurado y comienzo a dar mis observaciones, que era lo que decía la profesora, de manera, sí, o sea, y hacemos errores. Considero que por lo menos en una media hora, una hora, en lo que le llamamos ya no son reuniones, hacerles una, mire, sobre o sea, una pequeña, a las personas que vas a ocupar como jurado. Y depende del tema que van a... Exacto. Ustedes van a ser de jurado, van a tomar en cuenta esto, va en un cuaderno, que va escrito en ese cuaderno, que va en la introducción, para que no pase lo que todos los años pasa. Que yo hice mi trabajo y al final me evaluaron de forma o muy buena. Sí, mire, esto es muy importante, muchachos, señores, señoras, compañeros. La investigación científica es un paso a paso. Si ese paso a paso no se cumple, nos quedamos perdidos en el camino. Y en Huracán, ¿verdad? Ya con lo que es investigación científica, nosotros tenemos 4 estructuras. Y es donde nosotros vamos viendo si realmente el estudiante es quien está desarrollando esa investigación, porque en cada nivel, podríamos decir así, que avanza en su estructura. Nosotros decimos, ya cuando llega, por ejemplo, al final del protocolo y miramos que lo maneja, no va a tener dificultades a la hora de la monografía de su defensa. Que la defensa, la monografía, la estructura de la monografía ya es la base principal. ¿Dónde nosotros medimos al estudiante? En el perfil, el protocolo. Que ya la monografía ya es a cuenta propia del estudiante cómo se va a defender. Pero donde nosotros lo pulimos son en las 2 primeras estructuras, que es lo que dice el profesor Ricardo, que es ese paso en los cuadernos. Nosotros vamos valorando cómo el muchacho se va empoderando y podemos ir analizando si es él el que lo está haciendo. En las universidades nos pasa eso, cuando los estudiantes nos entregan la primera estructura. El perfil, por ejemplo, que es uno de los elementos que lleva esa primera estructura, el tema. Y el tema es muy diferente al título. Aquí ya estamos con el tema. El título es general, que es la deserción escolar de los estudiantes de secundaria del Instituto Nacional Cristóbal Colón. Título, ausentismo escolar. Mi tema, esto, las causas. ¿Ok? Voy delimitando. Pero nosotros omitimos el título para que aterrice en el tema y a partir del tema nosotros vamos valorando cómo se va apropiando de ese problema el estudiante y qué dominio va a llevar y sabemos si va a tener dificultad al momento de la monografía. Es un diagnóstico. Esas 2 primeras estructuras es el diagnóstico. Ustedes hacen un diagnóstico para detectar el problema, pero nosotros los docentes hacemos un diagnóstico del avance de ese estudiante que va a intervenir en ese problema. Ustedes le hacen el diagnóstico al grupo. El docente que los tutorea a ustedes les hace su diagnóstico a ustedes como, ¿verdad?, profesionales a través de la construcción de ese paso a paso del tema o del problema que van ustedes a abordar. Más que todo, miremos aquí, ya tenemos nosotros el primer elemento de la primera estructura, que se llama perfil de investigación.
Y el perfil de investigación en Huracán consta de 5 elementos. El tema, los antecedentes, la justificación, el planteamiento del problema y los objetivos. Ese es el timón ya de la investigación. Si el planteamiento del problema y los objetivos son incoherentes con el tema, es donde nosotros le decimos al estudiante, valore lo que usted desea. Veo que no hay concordancia con estos 3 elementos principales. Y ese es el proceso de investigación, y creo que es lo que ustedes hacen, ¿verdad? En el seguimiento que le dan a los estudiantes. Cuando hacen el bosquejo, me interesa esto, pero ustedes ven que, mira, te interesa esto, pero en los objetivos me está poniendo otro. Ah, no me estás explicando por qué querés investigar esta situación. Y en el planteamiento, en los antecedentes, si nosotros ya tenemos el tema, ese es el otro talón de Aquiles que tienen nuestros estudiantes. Y como docentes nosotros tenemos también que manejar esto. Si yo ya tengo mi tema, voy a sustentar ese tema para que vean que no solamente aquí mi realidad está pasando lo que es el ausentismo. Vamos a la construcción de los antecedentes. ¿En qué se basan los antecedentes? Y es lo que nos piden, ¿verdad? Todas las editoriales. Para construir el antecedente tenemos que ver, voy a hacerle una preguntita. ¿Qué son los antecedentes de una investigación, compañeros? Es una investigación que se ha realizado antes sobre el tema que yo quiero investigar. Correcto, previo. ¿Con cuántos años? 5 años. 5 años, ¿verdad? Lo más que le piden las normativas. Entonces yo tengo que ver, de aquí 2024, 5 años para atrás. Sí, ya lo mire, profe, gracias. ¿Ok? Y ojo con esto, porque muchas veces estamos encontrando trabajos que se hicieron en 1980, 1990, cuando llegan allá le dice muy buena la información, pero actualizando, buscate algo más relevante porque esto no sabemos si todavía lleva el mismo impacto, queremos algo más actual a tu realidad, para ver el impacto, la magnitud del impacto de ese problema. Entonces yo tengo que irme a 5 años atrás. Y sí, son estudios que han hecho otros autores que están enmarcados al mismo tema o al mismo problema que a mí me interesa. ¿Por qué los antecedentes? Los antecedentes me dan las pautas para ver cómo lo abordó la profesora. La profesora estudió el ausentismo en el 2020. Yo quiero ver qué encontró ella. De si son las mismas causas o yo voy a contactar si hay nuevos elementos. ¿Y qué es lo que tomamos en cuenta en los antecedentes? Son el título, vamos a empezar con el autor. El autor, ¿verdad? Ya vamos a aplicar normas APA y cita textual. Ahí se aplica normas APA y citas textuales. Creo que ya las manejan, ¿verdad? Y el citas. No, la 7. APA 7. Ahorita se está ocupando el APA 7. ¿Okay? Ya no. La 6 ya está. Y si ustedes ponen referencias o citas con APA 6, los van a mandar a actualizar. Entonces, el APA 7. ¿Qué es lo que nos pide? Apellido e inicial del nombre del autor. El año en que hizo la investigación. El título de la investigación. Y después del título, en los antecedentes, ¿qué es lo que le pide? Objetivo, metodología. En la metodología le pide la muestra, la población, los instrumentos, ¿ok? Para ver cómo abordó usted esa investigación y qué resultado, y si yo puedo ir variando. ¿Okay? Entonces, a partir de esos antecedentes es que yo voy a crear, ¿verdad? Mi metodología, ¿cómo quiero? Ah, ella le dio resultado, la investigación cualitativa con esto. Y utilizó, miren, grupos focales y obtuvo esto. El profesor hizo la misma investigación, pero con una metodología cuantitativa, utilizando la encuesta.
no tuvo muchos resultados. Recuerden que las encuestas son cerradas, no te dan esa perspectiva para que las personas que estamos interviniendo se abran y nos den la información que queremos. Entonces, no me voy con la del profesor, me voy con la metodología que utilizó la profesora. Me da un resultado, pero yo le voy a poner una variante. Si la profesora utilizó la cualitativa con grupos focales, yo voy a utilizar la entrevista también. Que me lo digan en grupo qué es lo que sienten, pero después voy a agarrar al estudiante individual. Porque a veces en grupo no expresamos todo, nos da pena. Y mejor la entrevista estructurada, ¿verdad? El estudiante me va a arrojar más información. Y después yo puedo hacer, ese es el proceso que le llamamos nosotros en la metodología, la triangulación. Como apliqué dos instrumentos, grupo focal y entrevista, yo voy a comparar los resultados de ambos, a ver si hay similitudes, cuáles son las diferencias. Si ustedes ven, me nos dan los antecedentes, las pautas para saber hacia dónde yo voy a dirigir mi investigación. Por eso es importante. ¿Cuántos antecedentes nos piden? En la universidad nosotros pedimos 3 internacionales, 3 nacionales, 3 regionales y 3 locales. 4 niveles. Dicen los estudiantes, se hace mucho. Valore usted, si usted mira que la información es repetida en este y este, valore usted cuál es el que más se asemeja a la investigación que usted va realizando y la idea que tiene de cómo la va a llevar. ¿Okay? Entonces, los antecedentes son fundamentales para que usted tenga una mayor claridad de cómo va a abordar el problema y qué elementos quiere, ¿verdad?, introducir en su proceso de investigación. Ya vamos con 2 elementos de la primera estructura del diagnóstico, la evaluación que le vamos haciendo al estudiante. Me faltan 3. Hasta el momento, preguntas, compañeros, compañeras. ¿Inquietudes? La investigación es fácil y es entretenida. Es bonito investigar. Ay, lo que no es bonito es aplicar todo eso, y se nos quita tiempo. ¿Y con qué tiempo? Hay que administrar su tiempo, hay que invertir tiempo. Y fíjense que con esta nueva realidad de todos los docentes, todos los profesionales que estamos en el área de educación, tenemos que investigar, aunque sea dentro de nuestra aula de clase, para ir mejorando esas realidades de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Que detectamos, miren, allá el niño Oscar se me fue a un rinconcito y cuando él era alegre siempre venía todas las mañanas sonriendo. Y ya dentro de unos días miré el cambio. Allá se me va a rinconar ahora. Ese es mi problema. Y está en mis manos. Y allá el niño Leónidas haciéndole bullying, ¿verdad? Es su pasatiempo. Entonces tenemos que ver por qué Oscar se me está aislando cuando era un niño alegre, ¿verdad?, dinámico, y por qué el niño Leónidas ahora, ¿qué está pasando? Los niños cuando manifiestan eso es porque algo está pasando en el hogar, y no solo en el hogar, tal vez no es en el hogar, es en el entorno, ¿verdad? Algo está pasando, tenemos nosotros que saber. Yo quiero que Oscar vuelva a ser ese niño alegre, ¿verdad?, dinámico. Pero para eso yo necesito intervenir. Y a eso se le llama la investigación-acción, que es el diagnóstico que yo voy a empezar a hacer con la situación que he detectado con el niño Oscar. Y ese diagnóstico, como es un menor de edad, en el caso de los que trabajen con menores de edad, yo tengo que hablar con mi director o directora. ¿Por qué? Recuerden que trabajar y meterse en la vida de un menor de edad tiene que tener el consentimiento previo y libre informado. En este caso yo me aboco al director o a la directora, le planteo la situación para que a través del director o directora se haga el llamado al padre de familia, se le explique la situación y puedan obtener el permiso de esos padres de familia para poder estar interviniendo, ¿verdad?, a ese niño o a esa niña. Es un proceso y cuando las temáticas son de
hechos o realidades delicadas que estén inmersos menores de edad, en Huracán siempre les vamos a pedir el consentimiento libre, previo e informado, ya sea de la institución o de los padres de familia cuando estén involucrados los niños. Y ustedes también tienen que tener eso ya desde sus prácticas. ¿Estamos? Ese es lo primero que vamos a hacer cuando terminemos de armar la estructura. La primera estructura, que ya es el tema, los antecedentes, y ahora vamos a la justificación. ¿Y qué nos dice la justificación? ¿Cómo construyó? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Esas son las interrogantes que yo voy a desarrollar en investigación. ¿Qué es lo que quiero investigar? El ausentismo. ¿Por qué? Porque se me está presentando esta y esta situación. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder ir mejorando la situación que se está dando. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de una investigación cualitativa donde voy a considerar esto y estos elementos. ¿Okay? Yo tengo en mi investigación que justificar por qué me interesa abordar esa situación o intervenir en el caso de Oscar. ¿Por qué quiero intervenir? Yo voy a justificar por qué te interesa resolver. Porque la situación de él me va a afectar también a todo mi grupo. Si él era un niño alegre, ¿verdad? Dinámico, y miraba que contagiaba a los otros niños, ya con el aislamiento de él, otros niños van a estar viendo. ¿Okay? Y la situación de él, aunque no creamos, la autoestima, el estado de ánimo de una persona cuando cambia así, le afecta también los otros que están cerca de él, y eso se va convirtiendo en una cadena. ¿Okay? Entonces todo eso nosotros tenemos que ir previendo para no afectar al grupo en general. Entonces en la justificación son todos esos pormenores que yo tengo que considerar. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con quiénes? ¿Y cuándo lo voy a hacer? ¿Okay? Ir detallando todo eso en ese párrafo de la justificación. Y no es necesario hacer 3, 2 páginas. Miren, con media página que esté sustentado y bien claro por qué el interés de abordar esa problemática, bien. A veces nosotros queremos, wow, 2, 3 páginas. Pero a veces cuando no estamos claros lo que hacemos es redundar, ¿verdad?, en las palabras. Entonces ahí nos toca ir depurando, ¿verdad? Y a veces en 2 páginas se las dejamos así en media página. Y ahí está la esencia. Por eso hay que responder a esas interrogantes. Son interrogantes. ¿Por qué me interesa el caso de Oscar? ¿Cómo lo voy a abordar? ¿Cómo? ¿Con quién? Ahí hay una cosa que quizás lo interpretemos de diferente manera. Aquel estudiante que es necio y de repente toma esas actitudes, uno dirá, me está pasando algo, y otros dirán, ve que bueno, está cambiando. ¿Ves? De un niño inquieto, esto y lo otro, ahora está más controladito. Entonces habría que ver cómo la cuestión de la disciplina, la conducta. Si un profesor tiene una dinámica y esto está bien alegre, para algunos directores es indisciplina, para otros ve qué dinámico es el maestro. Entonces a veces son cuestiones de concepto y percepción. Porque por ejemplo, la conducta para directores tradicionales es que el aula de clase esté totalmente en silencio. ¿Cómo se está comportando el profesor Oscar ahorita? Qué bonito, sí. ¿Verdad? ¿Me explico? Entonces son cosas de percepción. Entonces, algunos investigarán porque es un caso crítico, pero si otros lo mirarán, de que bueno, va cambiando. Yo le a Domínguez, está quieto, de que alegre, el profesor está... Sí, no es así. Sí. Y otros me preguntarán, como mi comadre, profe, ¿y qué le está pasando? ¿Me explico? Son cosas de percepción. Okay. Miren, el profesor tocó algo muy importante. Y recuerden que en el aula de clases nosotros conocemos nuestro grupo y sabemos, ¿verdad?, las actitudes, el comportamiento de cada uno de esos jovencitos, de esos niños. Y algo muy importante que es ahí donde nos convertimos o nos formamos en psicólogos. Sabemos que por las etapas
las edades, el comportamiento de los niños varía. Unos que estén, por ejemplo, en primaria, de primero a sexto grado, sabemos, son niños. Es la etapa de estar dinámicos, ¿verdad? Es la etapa de estar ahí hostigando al compañero. Pero eso sabemos moderarlo. Pero ya cuando ese niño se sobrepasa, aunque primera llamada de atención, segunda, tercera, algo está pasando. Y en secundaria ya es otra etapa, según la edad, en los comportamientos van cambiando. Y es ahí donde nos tornamos psicólogos. Dentro de la psicopedagogía, que todo docente, de verdad, debería tener un poquito de eso para poder ir comprendiendo los cambios de las edades, las etapas que lleva cada fase, ¿verdad?, de desarrollo. Ya, por ejemplo, en secundaria, sabemos que los niños, primer año, todavía están en esa transición, ¿verdad? Podríamos decir de la preadolescencia a la adolescencia. Sabemos que ahí son un poco más curiosos, más inquietos, porque ya van experimentando, quieren irse acercando, sus pares y todo. Entonces, nosotros ahí tenemos que identificar si es un comportamiento normal según la etapa de su edad, ¿verdad?, las situaciones que ya no conocemos a nuestros niños, o algo realmente, o es un problema que se está desarrollando. O sea, ahí tenemos que ser observadores, no ver lo que pasa, es ser observadores. Y a través de la observación vamos nosotros adentrándonos a los problemas. ¿Quién me puede explicar la diferencia, que yo creo que aquí toditos ya lo manejamos, entre ver y observar? ¿Qué hacemos en nuestras aulas de clase? Observamos. Como docentes tenemos que ser observadores. Y es aquella visión radio X que para poder comprender esos cambios de comportamiento de nuestros estudiantes. Si a nosotros nos cuesta un poco en las universidades, imagínense que a veces, por ejemplo, yo creo que no se acuerda de Rufus. Es un Shakira. Bueno, supongamos que el profesor Rufus entra a estudiar en Huracán por su edad, yo digo, ya es una persona, hombre, seria, responsable y todo, pero ya en el transcurso que pasa la semana, los días, yo miro que Rufus va cambiando. Yo decía, es una persona adulta, ¿qué pasó? Entonces ahí tenemos que saber los comportamientos, ¿verdad? No que porque yo ya estoy en una edad, significa que ese va a ser mi comportamiento. Hay que ver, ¿verdad? ¿Qué trae? ¿Qué es lo que trae atrás esa persona? Cuando era chiquito. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos que ver. ¿Y por qué no jugó Rufus cuando estaba chiquito? Ahí me estoy metiendo en los cascos de los caballos. Significa ir a explorar la vida de él hacia atrás para encontrar la raíz del problema. Y atenderlo, imagínense ya cuando esté en la universidad. Traer aquella raíz de aquel problema hasta que esté en la universidad. Así nos ha pasado con algunos estudiantes y lo tenemos que atender, aunque sean personas ya adultas. ¿Sí? Entonces, esa es la labor de nosotros como docentes, investigar. Somos multifacéticos y tenemos que ser multidisciplinarios para poder comprender, ¿verdad?, los diferentes ámbitos donde nos tengamos que movilizar. Y en la justificación, todo eso es lo que ustedes tienen que explicar. ¿Por qué me interesó atender el problema del profesor Rufo, el problema del niño Oscar, del niño Leonidas, para mantener siempre, ¿verdad?, el equilibrio en ese grupo que he venido conociendo desde siempre? Nosotros sabemos cuando hay una alteración, porque tenemos que ser parte de ese grupo. Tenemos que ser parte de esos niños, o jóvenes o adolescentes, que a veces encuentran en el docente, ¿verdad?, la confianza que no tienen en casa. Nos tornamos los primeros padres aquí en el colegio, ¿verdad? Entonces, hay que ganarnos la confianza para saber en qué momento es un problema o en qué momento ya es un comportamiento normal de ellos. ¿Estamos? Bueno, tenemos 3 elementos ya de la primera estructura, el primer diagnóstico, el primer, van bien, ¿ok? Ya me explicaste por qué querer.
el problema. Vamos al cuarto elemento. Ya tengo tema, antecedente, justificación, el planteamiento del problema. ¿Y qué es el planteamiento del problema? En el planteamiento del problema es, podríamos decirle, la sesión medular para yo poder pasar ya, agarrar el timón de mi investigación y echarla a andar con todos los instrumentos que quiero. ¿Qué es lo que nosotros pedimos en el planteamiento del problema? Que ustedes me expliquen en la realidad, en el presente, ese problema del ausentismo. ¿Qué es lo que se está manifestando? Y en eso es las causas, que por eso se hace el diagnóstico, ¿verdad? Causas del ausentismo. Y ahí también las consecuencias. En este acápite, llámese planteamiento del problema, yo tengo que explicar, viendo a futuro, cuáles podrían ser las repercusiones que ese problema del ausentismo no se atienda. Y cómo yo voy a darle más énfasis y más validez a mi planteamiento. Según las estadísticas del INEP, dice que desde el año 2022 al 2023, el índice de ausentismo en el aula de clase ha sido de tanto por ciento. Y yo comparo, en el 2022 fue del 10%, en el 2023 elevó 20%. Significa que el problema, en vez de disminuir, va en incremento. Entonces, en el 2024 yo quiero ver todavía el problema del ausentismo, porque si ya se abordó en el 2022 de esta manera y se conoce que hay, en el 2023 persiste el problema, ¿cuál va a ser el impacto del 2024? ¿Será que el índice se eleve más o que disminuya? Eso van a ser mis resultados. ¿Ok? Entonces yo, en el planteamiento del problema, yo lo demuestro con datos estadísticos y según fuentes seguras. El MINER regional de Bluefield, en sus informes anuales o en el informe anual del 2023, presentó un índice de ausentismo del tanto por ciento. Y principalmente en este colegio que quiere abordar, porque creo que detallan, ¿no?, las estadísticas por colegio, ¿verdad? Ahí yo puedo ver, y ese es el donde yo laburo. No, yo tengo que ver qué está pasando. ¿Por qué en el Colón aumentó más? En la Universidad Huracán, en la carrera de sociología abordan estos temas, porque el ausentismo para mí debería también tener un enfoque por la parte social y la parte hay muchos factores que pueden entrar. Por eso les digo, no puede ser que solo en la familia. El estudiante no es que la raíz esté, tal vez no esté en el hogar, sino en su entorno, sus pares. Todo puede incidir. Y sí, lleva un enfoque social también, socioeducativo. ¿Por qué? Algún factor allá afuera está incidiendo en Oscar, ¿verdad? Para que sus actitudes hayan cambiado. ¿Qué significa? Que en el aula de clase a futuro, si él sigue así, va a tener un problema. O reprueba, o me deja el año, ¿verdad? O se me va. Algo va a pasar. Entonces, algo, si no es en la familia, es en su entorno. Algo está pasando. Y muchas veces nosotros decimos, ay, en la casa, ¿qué te está pasando? A veces somos tan directos, ¿verdad? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron en tu casa? Entonces, tenemos que tener cuidado ahí, más cuando niños, jóvenes y adolescentes son muy susceptibles. Y cuando nos metemos con niños, tengamos cuidado. Porque ya vamos a tener ahí a papá, mamá, tíos y tías, no sé cuántos, ¿verdad? Pero ahí los vamos a tener. Entonces, por eso, esta temática se puede atender desde dos enfoques, que es el socioeducativo. Que más adelante ya en la segunda estructura es donde nosotros les pedimos a ver con qué paradigma, con qué enfoque lo vas a hacer esta investigación. ¿Qué vas a incluir ahí? Y tocarlo desde ese punto socioeducativo significa que tus resultados van a ser mega resultados.
trabajando todavía. Bueno, y aquí nosotros en el planteamiento del problema, una vez que sustentamos las causas, las consecuencias y demostramos consecuencias con estadísticas, cerramos el planteamiento del problema con un cuestionamiento o con una pregunta directriz que va a ir marcada, que tiene que ir en relación con el tema y que de ahí vamos a desprender el objetivo general. ¿Cuál podría ser la pregunta directriz que podemos formular aquí que tenga concordancia con el tema? Por esta manera me gustaría, ¿verdad? O nos interesa investigar cuáles son las causas del ausentismo en estudiantes del 9º grado B del Instituto Nacional Cristóbal Colón, periodo 2024. Ahí está su pregunta directriz. En Huracán, en esto nosotros somos un poco flexibles. Lo pueden dejar con una pregunta directriz o formulan las otras 3 preguntas directrices que vayan también en concordancia con los 3 objetivos específicos. Un detalle en esto, señoras, señores, los niveles de investigación. Miren, nosotros en Huracán, en las exigencias a veces sabemos, ¿verdad?, que los que apenas van a entrar a una licenciatura no les podemos exigir a uno que ya tiene una licenciatura, ¿verdad? Entonces tratamos de ser un poco flexibles. Cuando el tema es complejo, a veces solo le permitimos 2 objetivos específicos, cuando es complejo. Pero lo reglamentado son 3 objetivos específicos para licenciatura, para ya posgrados, ¿verdad?, maestrías, va en aumento los objetivos. ¿Vamos? Ahí no era 9 Nos interesa investigar cuáles son las causas del ausentismo Esa es la gran pregunta. Entonces nos interesa investigar, acuérdense que es un signo de interrogación. ¿Cuáles son las causas del ausentismo escolar en el Instituto Nacional Cristóbal Colón en el periodo 2024? Esa es la pregunta directriz. ¿Cómo formulo yo? ¿Qué quiero yo en sí como una acción generalizadora, que es mi objetivo general? ¿Qué quiero hacer? Profesora, para eso no se ocupa la taxonomía de Bloom Eso mismo, según los niveles. Ahí vamos con la taxonomía de Bloom. A veces se escribe un objetivo general ambiguo. Sí, esa es la base, ¿verdad? No sé si ustedes han aplicado la metodología de Bloom. Muchos de ustedes sí, pero no sé si la mayoría hace uso de lo que es la taxonomía de Bloom, que esa es la que más estamos utilizando en la universidad, porque ahí tienen los niveles hacia dónde quiero llevar yo mi investigación, si va a ser exploratoria, descriptiva, analítica, experimental. En sí, la mayoría de las investigaciones a nivel de universidad ahorita están exploratoria y descriptiva. Nomás que están llegando como licenciatura, pues le estamos permitiendo eso porque apenas están adentrando a esas experiencias investigadas que son exploratorias y descriptivas. Analítica, interpretativa, experimentales, las que estamos dejando para allá a niveles de maestría. En el caso de no, ¿qué piden? ¿Descriptiva o...? Descriptiva, están ahí. Taxonomía de Bloom, descriptiva. Yo les recomiendo, ¿verdad?, que como docentes de sociales, en sociales ustedes tienen que manejar la taxonomía de Bloom, porque ahí ustedes quieren ver, por ejemplo, cuál es el objetivo, hasta dónde quieren llevar ustedes a sus estudiantes con los contenidos
contenidos que desarrollan. En su planificación didáctica, no sé cómo se la hacen, semanal, diaria. Bueno, en esa planificación diaria, yo quiero llevar a mis estudiantes hoy ya que interpreten, ¿ya? Según el contenido, interpreten esto. Y en base a eso que yo quiero lograr, tengo que buscar mis estrategias, mis métodos, mis técnicas. ¿Ves? Es lo mismo en la investigación. ¿Hasta dónde yo quiero llevar o hasta qué nivel quiero llevar yo mi investigación? ¿La dejo en exploratoria o la dejo descriptiva? En el caso de esta problemática ya no puede ser exploratoria. Porque ya hemos escuchado hablar de lo que es inasistencia. Ya lo que tenemos que hacer es una descripción. ¿Cómo es el comportamiento en esta nueva realidad? ¿Okay? Ya no podemos explorar porque no es un problema nuevo. Las investigaciones exploratorias solo se usan para nuevos problemas. Cuando es por primera vez que se está presentando un problema. Pero aquí con este tema ya tenemos hasta literatura, ya tenemos un sinnúmero ya de antecedentes que podemos ir analizando. Pero cuando es por primera vez la problemática que voy a atender, ya tiene que ir a ser descriptiva, analítica, experimental, el nivel que ustedes quieran. Pero exploratoria, ya no. ¿No? Ok. Tratemos de formular el objetivo general. El objetivo general tiene que ir en concordancia con mi pregunta directriz y con mi tema de investigación. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Yo soy como investigadora, yo soy la que me pongo mi límite. ¿Hasta dónde quiero llevar esa investigación? En la taxonomía de Bloom ustedes van a ver los niveles, ¿verdad? Nivel exploratorio, descriptivo, observacional, exploratorio, descriptivo, analítico, experimental. ¿En cuáles de esos escalones yo quiero enmarcar mi investigación? Y en base a ese escalón, ahí están los verbos que yo voy a utilizar para mi acción. Aunque todo está analizado. Escribir. Entonces, ¿qué quiero hacer yo con esta investigación, profesor Leonidas? En ese caso, como voy a describir, podría buscar un objetivo general que me permita hacer la descripción de manera general y específicamente voy a ir respondiendo a eso. Aquí en la taxonomía de Bloom. Recuerden que el objetivo general tiene que ser un verbo de acción amplia que pueda venir a sumergir otras acciones más específicas. ¿Okay? Aquí hay varios. Puedo usar analizar, que es el término generalizado. Describir, determinar son acciones ya más mesuradas. Diferenciar, experimentar. Ahí me lo lleva a otro nivel. Usted no quiere llevar su investigación a una investigación experimental. Miren, los verbos le dicen, el verbo de acción para el objetivo general le está indicando hacia dónde usted va a llevar su investigación. Si él me pone experimentar, ¿qué le está diciendo? Va a ser una investigación experimental. Mi pregunta es, ¿saben lo que implica la investigación experimental? Pruebas, error, ir a corroborar. ¿Okay? Entonces, el verbo de mi elección me va a decir hacia dónde voy a dirigir mi investigación. Quizás ilustrar. Ilustrar. Ilustrar o analizar. Ilustrar es prácticamente una descripción de un problema. ¿Es Pero abarcador también- el término? Sí, pero ¿Ilustrar? también se puede dejar perfectamente analizar, porque analizar te conlleva. Sí. Entonces, dice el profesor, analizar las causas del ausentismo en estudiantes de noveno grado B del Instituto Nacional de Tomás. Y les voy a dar miren, les voy a dar un tips para que no se compliquen tanto. ¿Qué es lo que más que todos nosotros procuramos que los estudiantes sean dinámicos?
de la pregunta directriz, ¿qué es lo que hacemos? La copiamos toda la interrogante en el verbo, en el objetivo general. ¿Y qué es lo único que hacemos? Le eliminamos el cuestionamiento, solo dejamos el problema y después le anteponemos el verbo que queremos hacer. Y ahí está, analizar. Las causas, entonces, tiene concordancia el tema, la pregunta y el objetivo. Y ustedes miran. Y el secreto es eso, usted copia intacto la pregunta directriz, donde va a ubicar su objetivo, le borra los términos de la interrogante y solo le ubica el verbo de lo que usted va a hacer. Y en este caso analizar las causas, dice, y queda todo intacto. Si ustedes miran, analizar las causas, son las analizar. Analizar las causas del ausentismo escolar en el Instituto Nacional Cristóbal Colón en el periodo 2024. Ahí lo vamos a mandar. Profe, una pregunta, ¿no lleva el medio ahí? Ahí no lleva el medio. Ahí no me lleva. No. Aquí es generalizado. Ahora sí, vamos a los específicos. En los específicos yo tengo que buscar verbos de acción que me lleven al cumplimiento del objetivo general, que es analizar. ¿Y qué acciones yo debo de emprender para lograr analizar esas causas? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Para el diagnóstico. Diagnosticar. Ya lo hizo en El diagnóstico es previo. Ya en el diagnóstico usted tiene. sería identificar causa. Ahora sí, usted va a agarrar ese diagnóstico y ¿qué es lo que va a hacer? Correcto, voy a explorar ahí o identificar a ver qué causa me arrojó ese diagnóstico. ¿Ok? Porque ya usted aplicó el diagnóstico, hizo el diagnóstico, ahora se tiene que sentar a identificar todos aquellos, ¿verdad?, elementos que utilizó para diagnosticar. En este caso, su problema son las causas del ausentismo. Entonces voy a identificar. Identificar me llega a analizar, sí, porque para poder analizar yo tengo que identificar la problemática, identificar los factores que me están incidiendo en el comportamiento de Oscar. ¿Y eso quién me lo arrojó? El diagnóstico que hice, esa exploración. Yo ya tengo esa información, yo ya no tengo que ir a campo, tengo que agarrar ese diagnóstico y sustraer la información. Ahí tengo que ir identificando si son causas las que me arrojó el diagnóstico. Yo las placo. Identificar las causas, ¿verdad? Las causas del ausentismo escolar ¿De dónde obtengo yo? Mediante el diagnóstico aplicado. Porque tengo que señalar de dónde. Porque me van a decir, ¿y a dónde fuiste? Que yo hice un diagnóstico previo y aquí está. Lo que hice fue ir a identificar cuáles son esos. Ok. Porque muchos docentes, miren, si ustedes hicieron su diagnóstico y no lo contemplan aquí, ¿verdad? Entonces a decir, ¿y en qué momento hiciste ese diagnóstico? Que aquí no me lo está contemplando. Entonces, identificar la causa del ausentismo escolar mediante el diagnóstico aplicado, ¿verdad? Bueno, en este caso es, ahí falta. Noveno. Aplicado al noveno grado. Y ahí si lo quiero poner más, ¿verdad? Ahí falta también. No, el noveno. No, déjame aquí en el noveno. Aplicado al noveno grado. Aquí tiene que haber falta. Analizar las causas del ausentismo escolar En el noveno grado. Analizar las causas del ausentismo escolar en el noveno grado B del Instituto Nacional. del Instituto Nacional
yo ya identifiqué cuáles son las causas. ¿Qué más quiero? ¿Qué más me interesa saber de ese ausentismo? Ya tengo yo identificadas las causas, pero mi objetivo general es, dice, analizar esas causas. Ah, yo identifiqué. ¿Por qué yo hago todo lo del noveno? En el específico. Lo único que no le agrega, yo creo que es Es el color y el año. Ahí arriba ¿Qué hay acción? todo catástrofe en el objetivo. Coloco nombre. A ver, entonces, ¿qué otra acción yo debo emprender para poder analizar esas causas? Yo ya las identifiqué, ahí están, pero no basta. ¿Será que las puedo categorizar ahora? Tengo que ver cuáles son, por ejemplo, causas sociales. No sé lo que quiere, qué es lo que está pensando. Recuerda que los investigadores son ustedes. Esto es bueno categorizarla porque ahí se da cuenta en una próxima investigación que quizás sea a nivel de maestría si le puede dar un enfoque socioeducativo o solo lo deja como educativo. Porque ahí la categorizan si es económica, Familiares, sociales, categorizar las diversas causas, sí, puede ser categorizar las causas. ¿Lo ven? Ahí usted va a decir, mire, puede ser hasta educativas. Las causas. Y acuérdense, cuando son educativas, va inmerso no solo el docente, las políticas de la institución, ¿qué más va? Las normativas. Si lo miramos a nivel de institución, ¿verdad? Y a veces nosotros mismos, recuerden que nos tenemos que ir autoexaminando. ¿Será que son mis metodologías, que este niño no las capta bien? Entonces, es un autodiagnóstico que yo me hago también para poder cambiar, ¿verdad? Mi metodología, mis estrategias. ¿Estamos? Por eso, la investigación empieza por ustedes, que es con el diagnóstico. Y el diagnóstico le va a arrojar, ¿verdad?, cuáles son las causas. Y ustedes la categorizan. Ojo cuando son institucionales, porque hay que hablar con la dirección. Ojo cuando son, más que todo por sistema, categoría. Cuando son sociales también, ahí se implica, voy a intervenir de manera social. Y socialmente es hablar con la primera institución rectora, los padres de familia. Llamar, mire, se encontró esto y esto. religiosa porque pertenecen a una También. iglesia y los viernes no vienen porque son adventistas. Por eso es la categorización. Quiero ver qué es lo que estoy decidiendo bien. Si es por parte institucional, social, familiar o religiosa. Y ahí podemos nosotros abordar. Y después que las categorizo, ¿qué quiero hacer? Identifico, categorizo. ¿Y ahora qué? Esas dos acciones me llevan a analizarlas. Porque ahí, mire, Se puede poner a analizar. Porque en parte Puede ser explicar, sería interpretar. explicar porque ahí sería... Sí, porque la categorizó. Ya hicimos esos dos pasos, sería aprender. Categorizar, explicar. Miren la taxonomía de Bloom, si en el nivel estamos aquí más que todo descriptivo, porque ahí podríamos ver ahora, describir cuál es el impacto que tiene cada una de esas categorización. ¿Cómo impacta, por ejemplo, la categoría, si encontramos lo social? Ahí decimos, no, no, en lo social no, familiar nada, lo económico nada. Cuando ya nos acercamos aquí va el talón de Aquiles. Podemos determinar cuál es la causa de mayor peso y en base a eso podemos nosotros plasmar con todo lo que encontremos, que van a ser los hallazgos, ¿verdad? Y por eso es el análisis.
mayormente tienen impacto sobre el estudiante, o cuáles son las que están incidiendo directamente. Y es ahí donde nosotros armamos nuestra estrategia de acción. Y ahí vamos nosotros ya a la investigación-acción. Cuando ya encontramos todo esto, vamos diseñando. Mira, determinar, mira, encontré. Puede ser que, son mis estrategias. Entonces ahí mi investigación-acción voy probando, cambiando mis estrategias, mis técnicas con los estudiantes, del cual me da más resultados. Probar y probar. Sí, pero porque aquí dice detectar es sinónimo de determinar. Sí. Está en la categoría. Sí, detectar, podemos dejarlo determinar. Sí. Pero bueno, y ahí, miren, ahí tenemos el timón. Y me está diciendo que ya es una investigación descriptiva. Voy a describir todo lo que está pasando con Oscar. Va a decir, Oscar, ya la agarro conmigo. ¿Ok? ¿Por qué mi cambio de actitud, mi cambio de comportamiento, ese aislamiento? ¿Okay? Y fíjense que aquí, con lo que ustedes encuentren, aquí tienen que tener cuidado según los hallazgos. ¿Ok? Cuando ya no están inmersos, porque desde adentro podemos solucionar el problema, que nosotros mismos vamos probando, ¿verdad? Cuando ya determinemos cuáles son las causas. Si son nuestras técnicas, nuestras estrategias, nuestros métodos, nosotros bien podemos irlos adaptando. Y no se escapa de esta aula, porque queda entre nosotros, estudiantes, más que todo el docente que atendió eso. Pero cuando la causa es externa a mi aula de clase, ojo, tenemos que abordar a nuestras instancias para poder nosotros intervenir en ese otro factor. ¿Okay? Imagínense que hay factores que hasta nos llevan no solamente ya a la autoridad del centro, la autoridad del centro se tiene que abordar a la otra autoridad cuando la causa es de mayor peso. Cuando está inmersa otra institución, en este caso el profesor mencionó la familia, cuando el problema está en la familia, o cuando la religión o otra instancia, ¿verdad? Ojo con eso. Entonces, si ustedes miran, este es el primer esquema que nosotros diagnosticamos cómo va el estudiante. Y ahí le vamos esclareciendo, ¿quieres hacer esto realmente? ¿Sabes dónde te vas a meter? ¿Podés lograr obtener la información de esto? ¿Tienen accesibilidad ustedes a los datos del centro con facilidad para saber cómo va el ausentismo en la generalidad del centro? En su aula ustedes tienen el acceso directo, pero a la otra información de todo el centro, todo eso me tengo que preguntar para que mi investigación sea viable y pueda desarrollarla sin ningún problema. ¿Okay? Entonces, cuando ya tienen todo esto, nosotros le preguntamos al estudiante, ¿ok? ¿Querés todo esto? Aquí está fácil, pero el objetivo general, poder obtener la información general de tu centro, tener facilidad para que estés obteniendo. ¿Okay? Si no tienen, entonces a recapitular el tema y ver donde yo tenga acceso a la información. Pregunta, y ese solamente es el primera estructura, su primer diagnóstico. Miren, van bien. Luz verde, pueden ir porque ya esclarecieron que sí pueden obtener la información, lo que quieren lograr, ya. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Estamos claros, verdad? Investigación. En el segundo esquema, que es un poco más complejo, que ya consta de 14 elementos, de esos 14 ya se omiten 5, porque estos solo se traspasan al siguiente esquema. Ya nosotros comenzamos con un acápite principal, que es el marco teórico. Todas aquellas teorías, ¿verdad?, que tienen fundamento, que me hablen sobre el ausentismo. Cómo lo trataron aquellos educadores, aquellos teóricos pensadores que estaban enfocados a la educación. Yo tengo que buscar teorías que estén inmersas en mi problema y que tengan relación con mi profesión. Yo no voy a buscar teorías sobre el ausentismo, por ejemplo, en centros de trabajo. Aquí me está diciendo el ausentismo en centro escolar.
Sigmund Freud. ¿Cuál es el otro? El viejito y el niño. Ay, ¿cómo que seguimos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo se llama el viejito teórico de la educación? El teórico de la educación liberadora. Se me escapó el nombre. Bueno, tengo que buscar todas las teorías que me hablen sobre lo que es el trabajo educativo. ¿Qué es lo que puede dar? ¿Cómo lo abordaron los antiguos teóricos, verdad? Que estaban en esto. Piaget es uno. Pablo, gracias, profe, Pablo Freire, ¿verdad? Él le habla bastante, mire, sobre, podríamos decir, el desarrollo de la docencia, cómo el docente puede detectar un sinnúmero de situaciones que se presentan en su aula de clase. Él le habla también de esas libertades que les pueden y no pueden dar al estudiante. Él les habla de cómo el docente, ¿verdad?, puede formular estrategias para ir evitando, ¿verdad?, o minorando los problemas que surjan en el aula de clase. Entonces, les recomiendo que lo lean a Piaget, a Pablo Freire, a Sigmund Freud, que le da las bases psicológicas para interpretar el comportamiento de los niños, jóvenes y adolescentes en todo este proceso educativo. Entonces, hay un teórico actual ahorita, se me escapó el nombre. Yo les voy a compartir a ustedes las diversas teorías educativas que les van a ayudar en este acompañamiento y son específicos para ciencias sociales. Se las voy a pasar al profesor Guión para que él se las comparta y unos documentos. Y todas estas teorías son enfocadas a lo que es la labor docente, pero con prioridades a ciencias sociales, porque ahí es el talón de Aquiles, trabajar con el ser humano. Y trabajar con el ser humano es ver diversidades de características. Entonces, todo eso tenemos nosotros, ¿verdad?, que manejar. No sé si lo dejamos aquí, porque son 4 estructuras. Y si ya ven, pero estas son las principales. Recuerden que solo 2 son las que nosotros vamos diagnosticando y las otras 2 ya quedan en desarrollo del estudiante. Y el marco teórico es la base fundamental para que ustedes vean las teorías que van a ocupar. Si va a ser socioeducativa, el constructivismo, cuál es la otra que tenemos nosotros, las interpretativas, las analíticas. Entonces ustedes en el camino, ustedes se tienen que enamorar de ese teórico con el que van a trabajar su investigación, si él les da sustentos o referencias, ¿verdad? Y el diseño metodológico, pues, que en el tema ustedes ya tienen lo principal, la población, el lugar, el enfoque teórico metodológico que le van a dar, como va a ser enfocado en educación, tiene que ser socioeducativo, de ahí no se puede salir. Y socioeducativo, si se trabaja en aula de clase, tiene que ser con un método etnográfico, porque es de lo propio, donde ustedes pueden intervenirlo. Entonces, pero esto es un poco más complejo ver los diferentes niveles, ¿verdad?, de enfoques, los instrumentos, y creo que la mayoría ya los manejan. Pero esta es la base fundamental. Si de aquí ustedes no lo pueden formular, no pueden pasar al siguiente tema. Y este es el talón de Aquiles de muchos estudiantes. Saber qué quieren, cómo lo van a abordar. Estar claro del problema y la magnitud que tiene el problema. Y en el aula de clase, pues ya ustedes, y como docente, ¿verdad?, porque soy docente también, les aconsejo que las investigaciones las hagan aquí, con ustedes, porque son ustedes los que van a manipular la información. Si ya, ¿cómo le diría?, la causa está en lo interno, está en nuestras manos poder hacer el cambio. Cuando la causa es externa, se nos dificulta mucho. Pero
es mejor aquí adentro y podemos entre nosotros, entre colegas, la dirección, ¿verdad? Las autoridades, pero cuando ya salen de nuestras manos hay mucha dificultad. ¿Una pregunta, alguna inquietud? No sé. Si más adelante quieren la otra fase. Porque la otra fase es más compleja, que ahí miramos todo lo que es los diagramas, ahí miramos toda la esencia de cómo vamos a dirigir nuestra investigación, las teorías, los enfoques teóricos, todo. Ok, queremos agradecer pues, a la profesora Ana por esta primera parte que nos vino a cooperar. Esto es por parte, entonces nosotros es que cuando tengamos encuentro de nuevo la vamos a invitar para que vayamos con el proceso, porque cada uno de ustedes tiene que hacer una investigación para exponer para el examen final. Entonces para que vayamos trabajando con tiempo, ya tengamos ya el conocimiento de cómo hacer la investigación y cualquier pregunta, consulta, pues vamos a estar para poder apoyarnos de ella, ya que ellos manejan una estructura que es la más, podemos decir, más moderna ahorita. Y agradecerla pues, por el acompañamiento que nos dio hoy y pues, le pido un fuerte aplauso para la persona pidió que es investigación científica, pero quiero hacer énfasis que Huracán tiene su metodología propia y se llama CRISAC. Y el CRISAC es una investigación sobre las vivencias, las realidades en el presente. Es para poder extraer, ¿verdad?, más que todo ese acompañamiento, poder rescatar prácticas originarias, poder vivenciar lo que nosotros vamos desarrollando día a día. Este CRISAC es una metodología de investigación, como les decía, local, más que todo para fortalecer el conocimiento de las comunidades, de los pueblos, las realidades. Es de fácil aplicación, pero no sé si los van a dejar utilizar CRISAC, ¿verdad? Porque aquí no se habla de antecedentes, no se habla de problemas, no se habla de metodología, sino que se habla de vivenciar, se habla de soñar la idea. Y soñar la idea es estar en contacto con las situaciones, las realidades de los pueblos, en los grupos que nosotros queremos abordar, y se puede aplicar en el aula de clase, porque soñar la idea es como docente, ¿qué es lo que espero de mi grupo? ¿Hacia dónde lo quiero llevar? ¿Ya? Soñar. Y ese soñar significa que lleva trabajo para lograr aquella meta, ese sueño que yo quiero. ¿Cómo construye su aprendizaje los propios estudiantes sin mi intervención? Yo lo puedo aplicar, les dejo a los estudiantes y yo veo en ellos cuál es esa habilidades que tienen, las destrezas que tienen, solo contarles, mira, te dejo esto, mira cómo lo desarrollas, dejar que ellos mismos, ¿verdad?, desarrollen su proceso de aprendizaje. ¿Qué es? Esas habilidades que tienen, y es potencializarlas. Pero tal vez más adelante, ¿verdad?, después que salgamos de lo que es la investigación científica, nos apropiamos de la investigación local, que es la propia que Huracán usa para rescatar las vivencias, las experiencias, las historias de los pueblos y las comunidades. ¿Vamos? Entonces son tres metodologías que utiliza Huracán, que es la sistematización, la investigación científica y el CRISAC. Nuestros estudiantes actualmente usan solamente la investigación científica. Desde el año pasado estamos acompañando a los grupos para que apliquen el CRISAC. ¿Por qué? Y más que todo con los de ciencias sociales y los sociólogos, psicólogos, para que extraigan las realidades y el sentir de los habitantes. Gracias, profe. Entonces vamos a pasar a nuestro receso y después luego el trabajo.